Aléjate de aquí, tu patético oficinista. Este campo de tiro es para soldados de verdad, no para empujadores de papeles. La voz de Jake Morrison cortó el aire de la mañana en el campo de tiro elite de Fort Bragg. El comandante de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE-6, de 1,88 metros con la cabeza rapada brillando bajo las luces fluorescentes, se elevaba sobre Raleigh Matthews mientras ella organizaba en silencio los formularios de requisición de suministros en una esquina. Él agarró su portapapeles y lo arrojó al otro lado del piso de concreto, los papeles esparciéndose por todas partes. 13 de los francotiradores más élite de Estados Unidos acababan de fallar el tiro imposible. 4.200 metros con vientos cruzados de 24 kilómetros por hora. Lo más cerca que alguien había llegado era a 12 metros del objetivo. El general Marcus Reeves, el lobo de hierro con 32 años de servicio, explotó desde la plataforma de observación. ¿Hay un solo francotirador real en toda esta instalación? Tenemos 3 operativos de la CIA siendo torturados en Siria. En 48 horas serán ejecutados en televisión global. A menos que alguien haga este tiro de calificación. Raleigh Matthews, de 1,57 metros y apenas 50 kilos en su uniforme oversize de suministros, recogió metódicamente los papeles esparcidos. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño alto. Pecas naturales salpicando su rostro. Sus manos temblaban visiblemente. Todos asumían que era por nerviosismo. Darre Calles de la Fuerza Delta comenzó a grabar. Miren esto, chicos. La chica de suministros cree que pertenece aquí. Marcus Webb arrojó un cargador vacío a los pies de Raleigh. Trae, perrito. Raleigh se levantó lentamente, mirando directamente al general Reeves con ojos verdes firmes a pesar de sus manos temblorosas. Permiso para intentar el tiro, señor. El campo se quedó en silencio por 3 segundos antes de estallar en risas burlonas. El rostro de Jake Morrison se enrojeció. Ese rifle pesa 14 kilos. Tus manos temblorosas no podrían sostener una taza de café. Pero Raleigh ya había empezado a caminar hacia la línea de fuego. Si ver a alguien ser demolido física y emocionalmente por intentar servir te hace hervir la sangre, entonces esta historia te sacudirá hasta el núcleo. Esto no es solo sobre un perdedor. Es sobre el precio de la supervivencia cuando todos los que intentaste salvar están muertos. Dale like ahora mismo si crees que los soldados rotos merecen redención, no burla. Suscríbete para presenciar lo que parece un sacrificio real. Y si alguna vez has cargado con la culpa de superviviente, dale al botón de gracias abajo. Tu apoyo me ayuda a contar estas historias crudas y sin censura de la verdad militar. El general Reeves levantó la mano para detener la burla. Algo en el movimiento decidido de Raleigh captó su atención. Déjenla intentarlo, ordenó, su voz cortando la risa como una cuchilla. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Falla como todos los demás. Jaque se volvió hacia el general, su rostro incrédulo. Señor, con todo respeto, esto es un desperdicio de munición. Necesitamos tiradores reales, no hizo un gesto despectivo hacia Raleigh, quien ahora se acomodaba en posición detrás del rifle. No sea lo que sea esto. Raleigh los ignoró a todos. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño frasco de pastillas que abrió con destreza practicada, a pesar de sus manos temblorosas. La medicación dentro no eran analgésicos estándar o medicamentos para la ansiedad. Eran bloqueadores nerviosos de grado militar que costaban $800 por dosis. Tecnología farmacéutica desarrollada para operativos que deben funcionar a pesar de daños neurales catastróficos. El sistema de inyección especializado diseñado para condiciones de campo de batalla donde el acceso intravenoso tradicional es imposible entregaba la medicación directamente a través de microagujas de cerámica que podían penetrar incluso a través de tejido cicatrizado. Esto no eran suministros médicos militares estándar. Era tecnología médica de presupuesto negro reservada para operativos que oficialmente no existían, financiada por programas que nunca aparecerían en ningún informe presupuestario del Congreso. Tragó 2 pastillas en seco, luego comenzó a ajustar el visor del rifle sin mirar las marcas. Sus manos se movían con el tipo de memoria muscular que viene de miles de repeticiones.
El temblor todavía estaba allí, pero ahora parecía seguir un ritmo, como un latido del corazón, y ella estaba sincronizando sus movimientos entre los temblores. Derek detuvo la grabación, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Algo en la forma en que ella manejaba el arma estaba mal. No mal como incorrecto, sino mal como que no coincidía con lo que esperaban de una oficinista de suministros. Riley cerró su ojo izquierdo, no porque lo necesitara, sino porque todavía había sangre goteando lentamente de un pequeño corte en su frente donde el portapapeles arrojado por Jake la había alcanzado. Murmuró algo en voz baja, tan bajo que solo el observador estacionado junto a su posición pudo oírlo. 4.216 metros. Viento cruzado 24,6 kilómetros por hora del noroeste. Temperatura bajando 2 grados en los próximos 30 segundos. Presión barométrica cayendo. Compensación por efecto Coriolis 673 ms. Ventana de objetivo. Hizo una pausa, su respiración ralentizándose a un ritmo casi meditativo. 3 segundos. El observador, un joven cabo asignado al ingrato trabajo de registrar los fallos, la miró con súbito interés. Esos no eran cálculos de un aficionado. Eran el tipo de mediciones precisas que tomaban años de entrenamiento para computar instantáneamente. Abrió la boca para decir algo, pero Riley ya había comenzado su secuencia de respiración. 4 conteos inhalando, 4 conteos reteniendo, 4 conteos exhalando, 4 conteos reteniendo. Era de manual. Pero había algo más. Algo en la forma en que todo su cuerpo parecía acomodarse en el rifle, como si se estuviera convirtiendo en parte de él. El general Reeves se había acercado más a la ventana de observación, sus ojos entrecerrándose. En sus 3 décadas de servicio, había visto miles de tiradores, desde reclutas crudos hasta operativos de nivel 1. Pero había algo en la postura de esta pequeña mujer, algo familiar que no podía ubicar del todo. Estaba en la forma en que posicionaba su hombro, el ángulo de su codo, la manera específica en que envolvía su dedo alrededor del gatillo sin tocarlo todavía. Había visto esta técnica exacta antes. ¿Pero dónde? Jake todavía protestaba, su voz resonando a través del campo. Esto es ridículo. Estamos perdiendo tiempo mientras nuestra gente está siendo torturada. Cada minuto que pasamos jugando con la oficinista de suministros es un minuto que no estamos encontrando una solución real. Su ira era personal, más profunda que solo. Frustración profesional. 2 años atrás, su esposa Sarah había sido asesinada en Afganistán durante una misión que había salido catastróficamente mal. Ella también había sido francotiradora. Una de las pocas mujeres en pasar el programa, y Jack nunca se había perdonado por no estar allí, por no protegerla. Ver a Riley ahora intentando algo por lo que su esposa había entrenado toda su vida se sentía como una burla al sacrificio de Sarah. El dedo de Riley finalmente tocó el gatillo, descansando contra él con la presión más ligera posible. El campo se había quedado en silencio a pesar de las protestas de Jack. Todos observando con una mezcla de diversión y curiosidad mórbida. Algunos tenían sus teléfonos afuera, listos para capturar lo que asumían sería un fracaso espectacular. Marcus Webb había empezado a tomar apuestas sobre cuán lejos del objetivo estaría, con la mayoría apostando a que ni siquiera golpearía la colina detrás del objetivo. Entonces algo extraordinario sucedió. El temblor en las manos de Riley, que había sido constante desde que llegó al campo, de repente cambió. No se detuvo. No podía detenerse. El daño nervioso era permanente, pero se integró en su posición de tiro como si se supusiera que estuviera allí. Estaba usando el ritmo del temblor, sincronizando los movimientos involuntarios de su cuerpo con los patrones del viento, creando una extraña sincronización entre su discapacidad y las condiciones ambientales. Esto es una locura, murmuró Derek, bajando su teléfono. Ni siquiera está usando la postura adecuada. Miren su dedo en el gatillo. Está temblando como una hoja. Pero incluso mientras lo decía, algo en su voz había cambiado. La burla todavía estaba allí, pero debajo había el primer atisbo de incertidumbre. Riley tomó una respiración más, la retuvo por un momento, luego liberó la mitad. En el espacio entre latidos del corazón, en esa ventana imposiblemente pequeña,
cuando el temblor de su cuerpo se alineó con una pausa en el viento, apretó el gatillo. El estruendo del rifle fue ensordecedor en el espacio cerrado, la onda de percusión golpeando a todos como un golpe físico. La bala dejó el cañón a 853 metros por segundo, comenzando su largo arco hacia el objetivo a más de 4 kilómetros de distancia. Por 3 segundos, nada sucedió. 3 segundos de tiempo de vuelo durante los cuales 20 pares de ojos rastrearon hacia el objetivo distante a través de visores y binoculares. 3 segundos durante los cuales la mueca de Jake Morrison permaneció congelada en su rostro. 3 segundos durante los cuales el general Reeves contuvo el aliento. Entonces la voz del observador quebró el silencio. Impacto. Centro muerto. 4.216 metros. Tiro perfecto. El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que ocurre cuando la realidad cambia. Cuando todo lo que pensaba saber se voltea de cabeza. El teléfono de Derek se deslizó de sus dedos inertes, chocando contra el concreto. La boca de Marcus Webb colgaba abierta. El boleto de apuestas en su mano olvidado. Brad Collins dio un paso involuntario hacia atrás como si hubiera sido empujado físicamente. Y el rostro de Jake Morrison pasó por una transformación de incredulidad a rabia a algo más. Reconocimiento. Eso es imposible, dijo Jake. Pero su voz había perdido su filo. Ahora la estaba mirando, realmente mirándola por primera vez. Había algo en ella, algo familiar que no podía ubicar del todo. Sus ojos se abrieron de repente. Ese patrón de tiro, la respiración 4-4-4, el timín del apretón del gatillo. Lo he visto antes. Hace 18 meses. Provincia de Helmand. Raleigh se levantó lentamente del rifle, sus manos reanudando su temblor constante ahora que ya no estaba tirando. Se volvió para enfrentar a Jake, y por primera vez desde que llegó al campo, habló más que unas pocas palabras. 23 de octubre, 0200 horas, tu equipo estaba acorralado por combatientes talibanes, 8 hostiles con RPG en posiciones elevadas. Tenías 3 heridos, sin apoyo aéreo, y 60 segundos antes de que ceroaran en tu posición. El rostro de Jake se había puesto pálido. Eras tú. Eras la tiradora que nos salvó. 7 tiros, 7 bajas, todos desde más de 1.600 metros en oscuridad completa. Nunca te vimos. Nunca supimos quién eras. El mando nos dijo que era un ángel guardián. Alguien de una unidad que oficialmente no existía. Alguien de una unidad que fue eliminada 3 días después, Raleigh dijo en voz baja, sus ojos verdes nunca dejando el rostro de Jake. Operación Anochecer. Tal vez has oído de ella. El nombre golpeó la habitación como una granada. La Operación Anochecer era leyenda. El tipo de historia que se susurraba en rincones oscuros de bases militares alrededor del mundo. 8 operativos de la Unidad Fantasma, el equipo de francotiradores más élite jamás reunido, habían sido enviados a Afganistán en una operación negra tan clasificada que la mayoría de la gente ni siquiera estaba segura de que hubiera sucedido realmente. Solo uno había regresado vivo, y la identidad de esa persona nunca había sido revelada. El informe oficial decía que el superviviente había muerto por heridas sufridas durante la extracción. Pero siempre había habido rumores, historias de un fantasma que había mantenido posición por 72 horas, proporcionando cobertura para compañeros heridos mientras repelía olas de combatientes talibanes. El general Reeves dio un paso adelante, su rostro curtido mostrando una mezcla de incredulidad y algo más. Esperanza. Matthews, dijo lentamente, como probando el nombre. Raleigh Matthews, Fantasma 7. Riley sacó algo de alrededor de su cuello, oculto bajo su uniforme. Placas de identificación, pero no las suyas. Eran más antiguas, desgastadas, con un nombre que hizo que Jake Morrison retrocediera tambaleante como si lo hubieran golpeado. Sarah Morrison, Kia, Operación Anochecer. No, susurró Jake, su enorme marco de repente pareciendo encoger. No, eso no es. Sarah no era parte de la unidad fantasma. Estaba estacionada en Bagram. Se suponía que estaba segura. Su voz se quebró. Se suponía que estaba segura.
La voz de Raleigh era firme pero suave, como tratando de minimizar el daño que causarían sus palabras. Se ofreció voluntaria para anochecer cuando nuestro séptimo operativo se enfermó. Reemplazo de último minuto, clasificado más allá de secreto máximo. Nunca se suponía que lo supieras. Las placas de identificación captaron la luz mientras colgaban de la mano temblorosa de Raleigh. Murió en mis brazos, continuó Raleigh. 3 días después de que salvé a tu equipo, estaba pensando en ti. Sus últimas palabras fueron sobre ti y los niños. Las piernas de Jack cedieron. El comandante de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, de 1,88 metros, que había pasado por 3 despliegues de combate y incontables operaciones, cayó de rodillas sobre el concreto. Sus manos temblaban peor que las de Raleigh ahora. Extendiéndose hacia las placas de identificación, pero sin tocarlas del todo, como si pudieran desaparecer si lo hacía. Derek Calle se había quedado completamente en silencio. Su teléfono olvidado en su bolsillo. Estaba mirando a Raleigh con una mezcla de shock y vergüenza creciente. Marcus Webb había retrocedido contra la pared, su rostro pálido. Brad Collins estaba mirando a cualquier parte menos a la escena que se desarrollaba frente a él. Los otros operativos, los que habían estado riendo y tomando apuestas solo minutos antes, estaban congelados en su lugar. Testigos de algo mucho más profundo de lo que habían esperado cuando llegaron al campo esa mañana. ¿Captaste lo que Raleigh susurró cuando Jack agarró esas placas de identificación? Comenta abajo si descifraste la conexión entre la esposa de Jack y la operación Anochecer. Veteranos que están viendo, ¿alguna vez han descubierto que fueron inadvertidamente responsables de una tragedia? Comparte esta historia con aquellos que entienden que el fuego amigo no siempre viene de balas. A veces viene de amigos confiables que traicionan sin saberlo. El general Reeves se acercó más a Raleigh, su voz bajando a apenas por encima de un susurro. Los informes decían que moriste. Decían que Fantasma 7 fue eliminada durante la extracción. Raleigh se quitó la chaqueta, revelando brazos cubiertos de cicatrices quirúrgicas. No heridas al azar, sino incisiones precisas donde huesos habían sido fijados de nuevo, donde tendones habían sido reatados, donde injertos de piel habían sido aplicados. Morí, dijo simplemente por 4 minutos y 37 segundos. Me trajeron de vuelta. Pasé 6 meses en una instalación médica de sitio negro, aprendiendo a caminar de nuevo, aprendiendo a sostener un rifle de nuevo con manos que no dejaban de temblar. El daño nervioso es permanente. Cada tiro que hago duele como tocar fuego, pero los hago de todos modos. Enrolló su manga más arriba, revelando algo que hizo que el general Reeves tomara una respiración aguda. Un tatuaje, pero no decorativo. Era una serie de coordenadas y nombres grabados en piel que mostraba claras señales de quemaduras cicatrizadas. Operación Anochecer, Kia, Morrison, S. Hayes, De Chen, L. Rodriguez, M. Park, J. Williams, K. Johnson, T. Mia, Matthews R. Fantasma 7. 72 horas, 43 confirmados. Un superviviente. Derek Hayes hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. De Hayes leyó del tatuaje. Eso es mi hermano, David Hess. Me dijo que iba a una patrulla rutinaria. Dijo que estaría de vuelta en una semana, su voz se quebró. Eso fue hace 2 años. Riley se volvió hacia él, y Derek vio que sus ojos verdes no eran fríos ni enojados. Estaban cansados, cargando un peso que parecía demasiado pesado para alguien tan pequeña. Hablaba de ti constantemente. Decía que estaba siguiendo sus pasos, uniéndote a Dauda. Estaba orgulloso de ti. Hizo una pausa. Murió cubriendo nuestra retirada. Mantuvo posición en un puente por 20 minutos contra probabilidades abrumadoras. Nos salvó a 4. Nos dio tiempo para llegar a las cuevas. La tableta táctica que Raleigh sacó de su estuche seguro contaba con protocolos de comunicación encriptados cuánticos. Originalmente desarrollada para comandantes de submarinos nucleares. Este dispositivo de grado militar podía mantener enlaces satelitales seguros incluso bajo condiciones de guerra electrónica pesada con blindaje especializado que prevenía cualquier forma de intercepción de señal o daño por pulso electromagnético.
El conjunto de software clasificado incluía cálculos balísticos en tiempo real que contabilizaban el efecto Coriolis, presión barométrica e incluso variaciones gravitacionales en diferentes latitudes. Tecnología tan avanzada no era solo restringida. Técnicamente no existía en ningún registro oficial de adquisiciones. Riley activó la tableta con un escaneo biométrico que leía a través de sus huellas dactilares cicatrizadas. La pantalla cobró vida con archivos clasificados, imágenes satelitales y registros de comunicaciones que no deberían haber existido. General, hay algo que necesita saber sobre Anochecer, sobre por qué realmente falló. Sacó un registro de comunicaciones fechado el 26 de octubre, 0100 horas. Este es el plan de operación original. 8 operativos, inserción en cuadrícula 3462. Pero mire esto. Pasó a otra pantalla. Este es el punto de inserción real. Cuadrícula 3459. La ubicación fue cambiada 30 minutos antes del despliegue. El general Reeves se inclinó, sus ojos escaneando los datos. ¿Quién autorizó el cambio? Eso es lo que he estado tratando de averiguar por 18 meses, dijo Raleigh. Alguien dentro de nuestra estructura de mando nos traicionó. Los talibanes sabían exactamente dónde estaríamos, exactamente cuándo llegaríamos. Fue una emboscada desde el principio. Jaque había logrado ponerse de pie, aunque todavía inestable. ¿Estás diciendo que alguien deliberadamente envió a la unidad fantasma a morir? ¿Por qué? Los dedos de Raleigh volaron sobre la tableta a pesar de su temblor, sacando registros financieros. Interceptaciones de comunicaciones, patrones de inteligencia que pintaban un cuadro horroroso. La guerra es rentable, teniente comandante Morrison. Héroes muertos son más valiosos que testigos vivos. La unidad fantasma había descubierto algo en nuestras operaciones anteriores. Algo sobre envíos de armas yendo a manos equivocadas. Sobre ciertas personas en nuestro gobierno haciendo tratos con el enemigo. El campo se había vuelto completamente silencioso excepto por el sonido de la voz de Raleigh y el suave toque en la pantalla de la tableta. Cada persona allí entendía que estaban oyendo algo que podía terminar carreras, destruir vidas, quizás incluso matarlos. Así que volviste, dijo el general Reeves. No era una pregunta. Te infiltraste en Fort Bragg como oficinista de suministros para investigar. Riley asintió. He estado aquí por 3 meses revisando registros, observando patrones, identificando al topo, y lo encontré. Miró directamente a Jack. Eso es porque salvé a tu equipo hace 18 meses. Sabía que Sarah era parte de la unidad fantasma para entonces. Sabía que estaba caminando hacia una trampa, pero no podía romper la cobertura. No podía advertirle sin destruir toda la investigación. Así que seguí a tu equipo en su lugar, proporcioné cobertura, me aseguré de que al menos tú llegaras a casa. El rostro de Jack era un campo de batalla de emociones. Duelo, culpa, ira, confusión. La dejaste morir. Intenté salvarla, dijo Raleigh. Y por primera vez, su voz se quebró ligeramente. En la cueva después de la emboscada, mantuve posición por 72 horas. Sin comida, un cantimplora de agua, alucinando por deshidratación y pérdida de sangre. Podía verlos a todos, Sarah, David, los otros, heridos, muriendo, llamando por ayuda. Proporcioné fuego de cobertura, mantuve a los talibanes atrás, pero no podía llegar a ellos. Cada vez que intentaba moverme, avanzaban, así que me quedé, disparé hasta que mi munición se agotó, luego esperé a que se acercaran lo suficiente para trabajo con cuchillo. Sacó un archivo de video en la tableta. Imágenes granuladas de cámara de casco. Esto es de la cámara de David Hess, lo último que grabó. El video reprodujo, mostrando caos y disparos, humo y confusión. Pero a través de todo, en la distancia, se veían destellos de boca de arma desde una posición elevada. Estables, rítmicos, devastadores. La posición de Raleigh. El audio era incluso peor que el video. Gritos, llamadas por ayuda, y debajo de todo, el constante crack, crack, crack de fuego de rifle de precisión. 2.000 rondas, dijo Raleigh en voz baja.
43 bajas confirmadas. Mis manos empezaron a temblar después de las primeras 1000 por el retroceso y el daño nervioso. Al final, estaba disparando entre temblores, sincronizando cada tiro para el breve momento de quietud. Cuando la cueva finalmente colapsó por un ataque aéreo que no se suponía que sucediera, que alguien ordenó específicamente para matar a cualquier superviviente, me desenterré con dedos rotos y caminé 48 kilómetros hasta la base operativa más cercana. Antes de que se desarrolle la revelación más devastadora en la historia militar, comparte este video ahora. Lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo sobre lealtad, traición y el precio de operaciones clasificadas. La verdad sobre las 72 horas de Raleigh en esa cueva está a punto de salir a la superficie y entenderás por qué algunos secretos se mantienen no para protección, sino por misericordia. No dejes que nadie se pierda este momento. Marcus Webb finalmente encontró su voz. Si hay un topo, si alguien traicionó a la unidad fantasma, ¿quién es? Raleigh apagó la tableta y miró a cada persona en la habitación, su mirada deteniéndose en Jack. Ese es el problema. El topo no es una persona. Es un sistema. Una red de personas en posiciones de confianza. Todos alimentando información al mejor postor. Y la persona que lo dirige todo está a punto de cruzar esa puerta. Como si fuera una señal, la entrada principal al campo se abrió. 3 SUV negros se habían detenido afuera, sus motores todavía encendidos. Un hombre en un traje caro entró, flanqueado por lo que parecía un detalle de protección de la CIA. El subdirector Warren Blake, el mejor amigo de Jake Morrison desde sus días en la academia, el hombre que había sido el padrino de Jake en su boda con Sarah, entró al campo con la confianza de alguien que poseía todo lo que veía. General Reeves, dijo Blake suavemente, su voz llevando el tipo de autoridad que venía de años manipulando a la gente en situaciones. Oí que hubo algún tipo de disturbio aquí. Algo sobre una oficinista de suministros atacando a nuestros operativos especiales. Sus ojos encontraron a Raleigh, y su perfecta sonrisa política nunca vaciló. Señorita Matthews, ¿verdad? Creo que necesita venir con nosotros. Hay algunas preguntas sobre sus antecedentes, sobre ciertas inconsistencias en su registro de servicio. Jaque dio un paso adelante, la confusión clara en su rostro. Warren, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es una instalación militar. La sonrisa de Blake se amplió. Solo ayudando a un viejo amigo, Jake. Sabes que siempre te cubro la espalda. Sacó un documento de aspecto oficial. La señorita Matthews aquí no es quien dice ser. Nuestra investigación muestra que ha estado sufriendo de PTSD severo, posiblemente esquizofrenia. Ha estado creando fantasías elaboradas sobre ser parte de operaciones que nunca sucedieron, unidades que no existen. Hizo un gesto a su detalle de seguridad. Estamos aquí para asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita. Raleigh se quedó perfectamente quieta, sus manos temblorosas a sus lados. Hola, Warren. Te he estado esperando. La sonrisa de Blake parpadeó por un momento. Lo siento. ¿Nos hemos conocido? 25 de octubre, dijo Raleigh. 0900 horas. Me llamaste personalmente. Me contaste sobre el cambio en los puntos de inserción. Dijiste que venía de los niveles más altos. Que la seguridad operativa requería el ajuste. Conocías mis códigos de autorización. Sabías exactamente qué decir para que confiara en ti. El detalle de seguridad de Blake se había extendido ligeramente, manos moviéndose hacia armas. Los operativos especiales en el campo estaban atrapados en el medio, inseguros de qué estaba pasando, pero sintiendo la súbita escalada en la tensión. Esa es toda una historia, dijo Blake, su voz todavía suave, pero con un filo ahora. Pero las historias de individuos mentalmente enfermos raramente resisten el escrutinio. Raleigh sonrió entonces, y era el tipo de sonrisa que hizo que todos en la habitación dieran un paso involuntario hacia atrás. Por eso grabé todo. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, no mucho más grande que una memoria USB. 18 meses de investigación. Cada comunicación, cada transferencia financiera, cada orden que diste que llevó a soldados estadounidenses a morir.
Todo está aquí y ya ha sido subido a servidores en 12 países diferentes. Interruptor de hombre muerto, Warren. Si algo me pasa, si no ingreso un código cada 12 horas, todo se hace público. La fachada de Blake se quebró. Su mano se movió hacia su chaqueta, hacia el arma oculta allí. Pero Raleigh ya se estaba moviendo. A pesar de sus manos temblorosas, a pesar de su pequeña estatura, cruzó los 4,5 metros entre ellos en menos de 2 segundos. Su mano golpeó su muñeca con precisión quirúrgica, enviando su arma girando por el piso. Su otra mano agarró su cuello y usando su propio momentum en contra, lo impulsó de cara al concreto. El detalle de seguridad sacó sus armas, pero de repente se encontraron enfrentando a 20 operativos especiales que habían decidido que habían oído suficiente. Derek Hess tenía su arma de mano afuera, apuntando al operativo de la CIA más cercano. Marcus Webb se había movido para flanquearlos. Incluso Brad Collins, que había estado tratando de desaparecer en el fondo, había dado un paso adelante. La voz del general Reeves cortó el caos con autoridad imponente. Bajen las armas, todos ustedes. Bajen sus armas. El detalle de seguridad de la CIA vaciló, mirando entre su jefe en el suelo y la pared de operativos de fuerzas especiales enfrentándolos. Lentamente, con cuidado, enfundaron sus armas. Raleigh soltó a Blake y retrocedió, sus manos temblando peor que nunca por la adrenalina. Blake rodó, su traje perfecto ahora roto y sucio, sangre corriendo de su nariz. No tienes idea de lo que has hecho, escupió. La red de la que soy parte es más grande de lo que puedes imaginar. Vendrán por ti. Vendrán por todos los que te importan. Estoy contando con eso, dijo Raleigh. Miró a Jake. Por eso necesito tu ayuda. La de todos ustedes. Jake estaba mirando a su mejor amigo, o al hombre que pensó que era su mejor amigo, con una mezcla de horror y rabia. Warren, dime que está mintiendo. Dime que no enviaste a mi esposa a morir. La risa de Blake era fea ahora. Toda pretensión de encanto desaparecida. Tu esposa fue daño colateral, Jake. Al igual que el resto de la unidad fantasma. Se estaban acercando demasiado a la verdad. Haciendo demasiadas preguntas. La gente para la que trabajo no tolera cabos sueltos. El puño de Jake conectó con la mandíbula de Blake antes de que alguien pudiera detenerlo. El crack resonó a través del campo, y Blake cayó de nuevo, esta vez inconsciente. Riley sacó su tableta de nuevo, esta vez abriendo un archivo diferente. General, hay más. Los 3 operativos de la CIA en Siria no son realmente de la CIA. Son traficantes de armas, parte de la red de Blake. Todo es una trampa. Saben que estoy aquí. Saben que soy la superviviente de la unidad fantasma. Están tratando de sacarme. El general Reeves estudió la inteligencia que le estaba mostrando. Si esto es verdad, si enviamos un equipo, caminarán hacia la misma emboscada que la unidad fantasma. Riley terminó. Pero entonces su tableta pitó con un mensaje entrante. Lo abrió y su rostro se puso blanco. La pantalla mostró una transmisión de video en vivo desde Siria. 12 figuras en overoles naranjas arrodilladas en una línea. La cámara hizo zoom en sus rostros y varias personas en el campo jadearon en reconocimiento. Esos son miembros de la unidad fantasma, respiró el general Reeves. Pero el informe decía que todos fueron Kia. Las manos de Raleigh temblaban tan fuerte ahora que apenas podía sostener la tableta. Los han estado reteniendo por 18 meses, torturándolos por información. El video mostró la condición de los prisioneros, cicatrizados, desnutridos, pero vivos. Al final de la línea estaba Sarah Morrison. Jake hizo un sonido como un animal herido. Sarah está viva. Mi esposa está viva. Una voz vino del altavoz de la tableta, distorsionada pero clara. Fantasma 7, sabemos que estás viendo. Tienes 48 horas. Ven sola a estas coordenadas o los ejecutamos a todos en transmisión en vivo. El mundo verá morir a héroes estadounidenses y será tu culpa por esconderte como una cobarde. El video terminó, reemplazado por un temporizador de cuenta regresiva.
47 horas 59 minutos 43 segundos. El temporizador de cuenta regresiva brillaba en la pantalla como una sentencia de muerte. 47 horas 59 minutos 43 segundos. Cada persona en el campo se quedó congelada, procesando la imposible realidad de que 12 soldados estadounidenses presumidos muertos estaban realmente vivos. Retenidos cautivos por 18 meses en condiciones que desafiaban la imaginación. Las piernas de Jake Morrison cedieron completamente. Se derrumbó contra la pared, mirando el cuadro congelado del rostro de su esposa en la pantalla de la tableta. Sarah se veía diferente, demacrada, cicatrizada, sus ojos una vez brillantes ahora huecos. Pero estaba respirando. Estaba viva. 18 meses, susurró. La lloré por 18 meses. Tuve un funeral. Les dije a nuestros niños que su madre nunca volvería a casa. Raleigh dejó la tableta con cuidado, sus manos temblorosas haciendo que la simple acción pareciera como desactivar una bomba. Los mantuvieron vivos como cebo. Sabían que eventualmente alguien vendría buscando, alguien que no podría dejarlos atrás. Se volvió hacia el general Reeves. Señor, necesito un avión a Siria. Sin marcas, sin conexión oficial con el ejército. Absolutamente no, dijo Reeves inmediatamente. No va sola a lo que obviamente es una trampa. Movilizaremos un equipo de extracción completo. Con respeto, general, eso es exactamente lo que quieren, interrumpió Raleigh. Me enviaron ese video específicamente porque saben que te convenceré de enviar un equipo. ¿Cuántos operativos comprometerás? ¿20? ¿30? Todos morirán, al igual que la unidad fantasma se suponía que lo hiciera. Derek Hayes dio un paso adelante, su rostro pálido pero determinado. Mi hermano está vivo en ese video. ¿Crees que solo voy a sentarme aquí mientras tu hermano ha sido torturado por 18 meses? Dijo Raleigh sin rodeos. Cualquiera que quede de David Hess no es el hombre que recuerdas. Lo han roto, usado, convertido en cebo, al igual que a los otros. Sacó fotos de inteligencia en su tableta mostrando el complejo en Siria. Miren las defensas. Baterías antiaéreas, posiciones reforzadas, túneles subterráneos. Han tenido 18 meses para preparar este campo de matanza. Warren Blake se movió en el suelo, gimiendo mientras la conciencia regresaba. 2 operativos inmediatamente lo restringieron, pero el río a través de la sangre corriendo de su nariz rota. Idiotas todavía no lo entienden, ¿verdad? Esto no es sobre venganza o dinero o poder. Es sobre evolución, creando el soldado perfecto. El general Reeves agarró a Blake por el cuello, levantándolo de pie. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Blake era grotesca a través de la sangre. Pregúntale a 7 sobre las inyecciones. Pregúntale sobre los experimentos. Pregúntale por qué es la única cuyo cuerpo aceptó el suero. Todos los ojos se volvieron hacia Raleigh, quien se había quedado muy quieta. ¿Qué suero?, exigió Jack. Riley enrolló lentamente su manga más arriba, revelando sitios de inyección entre las cicatrices, docenas de ellos, creando un patrón por su brazo. La unidad fantasma no era solo un equipo élite de francotiradores. Éramos sujetos de prueba. Voluntarios al principio. Nos dijeron que eran suplementos vitamínicos, potenciadores de rendimiento, soporte farmacéutico militar estándar. Su voz era plana, sin emoción. El temblor en mis manos no es por daño nervioso en combate. Es mi cuerpo luchando contra el suero que todavía está en mi sangre. El mismo suero que mató a los otros lentamente, fallo orgánico por meses. Excepto que Sarah y los demás no murieron por eso. Fueron tomados mientras todavía estaban débiles por los síntomas de rechazo. ¿Estás diciendo que mi esposa fue experimentada? La voz de Jack era peligrosa. Ahora todos lo fuimos. El programa se llamaba Protocolo Avatar. Crear supersoldados a través de modificación genética y mejora química. Tasa de éxito se suponía que era 30%. Tasa de éxito real fue 0,1%. Raleigh miró sus manos temblorosas. Soy el 0,1. Marcus Webb retrocedió de ella. Entonces, ¿qué te hace eso?
humana o algo más? Antes de que Raleigh pudiera responder, Black empezó a reír de nuevo. Muéstrales el resto, Fantasma 7. Muéstrales lo que realmente eres. La mandíbula de Raleigh se tensó, pero sacó un sobresellado de su chaqueta, uno que claramente había estado cargando por mucho tiempo. Se lo entregó al general Reeves. Mis archivos médicos reales, no la versión sanitizada en mi registro oficial. Reeves lo abrió, su rostro poniéndose más pálido con cada página que leía. Esto no puede ser correcto. Según esto, eres un clon, dijo Raleigh en voz baja. Crecida de material genético tomado de Fantasma 0, el comandante original de la unidad Fantasma que murió descubriendo el protocolo Avatar hace 27 años. No soy Raleigh Matthews. Ese fue solo un nombre que me dieron cuando me activaron hace 5 años con recuerdos implantados de una infancia que nunca sucedió. El campo erupcionó en voces obqueadas, pero Raleigh continuó, mi padre, el hombre que recuerdo como mi padre, era Fantasma 0, pero no era mi padre. Era mi plantilla genética. El temblor, el rechazo al suero. Todo es porque soy una copia imperfecta. Lo suficientemente cerca para funcionar, pero no lo suficientemente perfecta para aceptar la mejora completa. Jake se levantó lentamente, su rostro una máscara de horror y rabia. Entonces todo sobre ti es una mentira. No, dijo Raleigh firmemente. Los recuerdos podrían ser implantados, pero las experiencias son reales. Las 72 horas en esa cueva fueron reales. Las balas que puse en combatientes talibanes para salvar a tu equipo fueron reales. El dolor que siento cada vez que levanto un rifle es real. Lo miró directamente. Y Sarah muriendo en mis brazos fue real, incluso si no murió realmente. Tras la terminación de Blake, los manejadores de Raleigh activaron su protocolo de seguro de nivel 1, un sistema integral de protección legal y financiera diseñado para operativos de cobertura profunda cuyas acciones caían fuera de la ley militar convencional. Este marco de seguro clasificado suscrito por contratistas de defensa con financiamiento de presupuesto negro gubernamental proporcionaba defensa legal ilimitada, servicios de protección familiar y compensación financiera que excedía los $10 millones por lesiones operativas. La cobertura incluía protección retroactiva para todas las acciones tomadas bajo órdenes clasificadas, incluso aquellas que violaban la ley internacional en servicio de la seguridad nacional. Black aprovechó el momento de caos. Lo ven, ni siquiera es humana. Es un arma, una cosa crecida en un laboratorio. Y hay más como ella. Docenas de nosotros caminando con insignias y autorizaciones, pretendiendo ser personas mientras realmente somos solo experimentos. El general Reeves dejó caer los archivos médicos, su mano moviéndose a su arma de mano. ¿Cómo sabemos que no eres parte de esta conspiración? ¿Cómo sabemos que algo de lo que nos has dicho es verdad? Riley no se movió. No reaccionó al arma siendo desenfundada. Porque estoy a punto de hacer algo que ningún conspirador haría. Sacó un cuchillo de su bota y antes de que alguien pudiera detenerla, lo pasó por su palma. Sangre brotó, pero no era del todo correcta. Demasiado oscura, casi púrpura bajo las luces fluorescentes. Hemoglobina modificada, explicó calmadamente, lleva 3 veces más oxígeno que la sangre humana normal. Eso es porque pude quedarme consciente por 72 horas sin dormir. ¿Por qué pude seguir disparando incluso después de una pérdida masiva de sangre? Dejó que la sangre goteara sobre el concreto. Soy un arma, sí, pero elijo mis objetivos. Y justo ahora, mi objetivo es quien quiera que esté reteniendo a esos 12 soldados. Derek Calle sorprendió a todos dando un paso adelante y ofreciéndole una venda. No me importa qué eres. Conocías a mi hermano. Intentaste salvarlo. Eso te hace más humana que la mayoría de la gente que conozco. La tableta pitó de nuevo. Nuevo mensaje. Raleigh lo abrió con su mano no dañada. Otro video, esta vez mostrando a los 12 prisioneros siendo movidos a lo que parecía una instalación médica. En primer plano, un hombre en bata quirúrgica y máscara se dirigió a la cámara. Fantasma 7, o debería decir Sujeto 7, te hemos estado esperando. Tus hermanos y hermanas aquí han proporcionado datos valiosos,
pero su rechazo al suero los hace especímenes inferiores. Tú, sin embargo, eres la historia de éxito. Ven a casa, 7. Regresa a tus creadores. Estos 12 serán liberados ilesos si te entregas para más pruebas. Tienes 47 horas para decidir. El video terminó con un close-up de Sarah Morrison siendo inyectada con algo que la hizo gritar. Jake se lanzó por la tableta, pero Riley la apartó. Eso es lo que quieren. Reacciones emocionales, malas decisiones. Esa es mi esposa. Eso es una grabación. Podría ser de ayer. Podría ser de hace 6 meses. Nos están manipulando. Riley se levantó. Decisión tomada. General, necesito ese avión y necesito voluntarios que entiendan que esto probablemente es un viaje de ida. Voy, dijo Jack inmediatamente. Tus niños te necesitan vivo, contraargumentó Riley. Mis niños necesitan saber que su padre no abandonó a su madre 2 veces. La voz de Jack era firme. Derek dio un paso adelante. Mi hermano está allí. Voy. Uno por uno, otros se voluntariaron. Marcus Webb, Torres, el analista de inteligencia, incluso Brad Collins, que había estado tratando de permanecer invisible. En total, 20 operativos levantaron la mano. El general Reeve sacudió la cabeza. Esto es una locura. Están hablando de 21 personas contra una posición fortificada con cientos de hostiles. No, dijo Riley. Estoy hablando de 20 personas creando una distracción mientras yo entro sola por una ruta que no esperan. Sacó imágenes satelitales del complejo. Vean esta sección aquí. Está marcada como roca sólida en todos los estudios, pero imágenes térmicas de hace 3 semanas muestran firmas de calor. Hay un sistema de túneles. Que ellos piensan que es secreto. Entro allí mientras el resto de ustedes golpea la puerta principal. Eso es suicidio, dijo Reeve sin rodeos. Ese es el punto, la voz de Riley era calmada, aceptando. Ya estoy muerta, general. Lo he estado desde que esa cueva colapsó hace 18 meses. Todo desde entonces ha sido tiempo prestado. Al menos de esta manera, mi muerte significa algo. Jake agarró su hombro, olvidando por un momento sobre la revelación de Clon. No puedes jugar a la mártir. No cuando mi esposa está. Riley se movió más rápido de lo que debería haber sido posible, usando el propio agarre de Jack en contra para voltearlo sobre su espalda. Incluso con sus manos temblorosas, la técnica fue impecable. Tu esposa probablemente ya está muerta, Morrison. Todos lo están. Esto no es una misión de rescate. Es recuperación de cuerpos y venganza por la unidad fantasma. Lo ayudó a levantarse. Su fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Pero si hay siquiera un 1% de chance de que cualquiera de ellos esté vivo, lo tomaré porque eso es lo que hacen los humanos. Esperan contra la lógica. Y si voy a morir, prefiero morir creyendo que soy humana que vivir sabiendo que soy solo un arma. La habitación cayó en silencio. Warren Black, todavía restringido en el suelo, empezó a reír de nuevo. Hermoso discurso. ¿Te lo programaron, o lo inventaste tú misma? Riley caminó hacia él y se arrodilló, sus ojos verdes nivelados con los suyos. ¿Quieres saber un secreto, Warren? No hay docenas de clones. Hay solo uno. Yo. El programa falló completamente excepto por un solo sujeto. Toda tu conspiración, tu red, tu protocolo Avatar, todo falló porque los humanos no pueden ser manufacturados. Somos demasiado caóticos, demasiado impredecibles. Incluso mi creación fue un accidente. Una chance en 1 billón que no puede ser replicada. La risa de Blake murió. Estás mintiendo. Revisa tus propios archivos. Después de que fui activada, intentaron crear 47 clones más. Todos murieron en días. La tecnología no funciona. No soy el futuro de la guerra. Soy un experimento fallido que pasó a sobrevivir. Se levantó. Lo que significa que todo lo que has hecho, todos los que has matado ha sido por nada. La semana que viene,
Cubriremos la historia de una mujer de la Infantería de Marina Española que fue dada por muerta en Faluya hasta que su unidad descubrió que ya había eliminado toda una célula insurgente mientras se desangraba. Las imágenes que obtuvimos cambiarán como ves a los guerreros heridos para siempre. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Estas no son solo historias. Son capítulos ocultos de la historia militar. Finalmente siendo expuestos. El general Reeves tomó su decisión. No puedo sancionar oficialmente esta misión, pero no puedo detener a voluntarios de tomar licencia personal. Hay un avión de un contratista militar privado saliendo del aeropuerto civil en 2 horas. No. Tengo conocimiento de a dónde va o quién está en él. Riley asintió. Entendido, señor. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de preparación. Armas fueron seleccionadas del arsenal. Todas no rastreables, todas fuera de los libros. Riley eligió su equipo con cuidado. Un rifle modificado que compensaba su temblor, munición diseñada para máxima letalidad y algo más. Jeringas llenas de líquido claro. ¿Qué es eso?, preguntó Derek. El suero, respondió Raleigh. Puro concentrado. Una inyección mataría a un humano normal en segundos. Pero para alguien ya infectado, alguien cuyo cuerpo lo ha estado luchando por meses. No terminó la oración. Jake estaba cargando magazines con precisión mecánica, su mandíbula apretada. Cuando lleguemos allí, Sarah es mi prioridad. No, dijo Raleigh firmemente. La misión es la prioridad. Sacamos a quien podamos, pero no comprometemos la operación por individuos. Es mi esposa. Era tu esposa. Cualquiera que esté en ese complejo no es la mujer con la que te casaste. 18 meses de tortura cambian a la gente, Morrison. Incluso si la sacamos, podría no querer volver. Podría no reconocerte siquiera. El puño de Jack golpeó un casillero. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que intentamos. Les damos la oportunidad de elegir. Eso es lo que nos hace diferentes de Blake y su red. Damos a la gente elecciones, incluso si son malas. El vuelo a Siria tomó 14 horas. Volaron en un avión de carga convertido. Sin marcas, sin plan de vuelo archivado con ninguna autoridad legítima. Riley pasó el tiempo revisando obsesivamente el diseño del complejo, memorizando cada detalle. Los otros limpiaron armas, escribieron cartas que esperaban no necesitaran ser enviadas e intentaron no pensar en lo que les esperaba. Con 6 horas restantes en la cuenta regresiva, aterrizaron en una pista remota a 80 kilómetros del objetivo. Contactos locales, gente que le debía favores a la unidad fantasma de años pasados, tenían vehículos esperando. El viaje al punto de preparación fue silencioso excepto por el sonido de armas siendo verificadas una última vez. Riley reunió a todos para una última sesión informativa. Fuerza principal golpea la puerta norte exactamente a las 0200. Hagan ruido. Atraigan atención. Tendrán 10 minutos antes de que llegue su fuerza de reacción rápida. Esa es su ventana para retroceder a posiciones defensivas. No sean héroes. Solo manténganlos ocupados. ¿Y tú?, preguntó Derek. Estaré en los túneles para entonces. Necesito 20 minutos para llegar al área de detención. Si no salgo en 30, asuman que estoy muerta y llamen al ataque aéreo. ¿Qué ataque aéreo?, exigió Jack. Riley sonrió con gravedad. El que el general Reeves no sabe. Coordenadas ya cargadas. Todo el complejo se convierte en vidrio. Sin evidencia, sin supervivientes, sin prueba de que esto alguna vez sucedió. Marcus Webb sacudió la cabeza. Eso no es un plan. Eso es suicidio asistido. No, corrigió Raleigh. Suicidio es rendirse. Esto es elegir cómo salgo. Hay una diferencia. Mientras se preparaban para partir, Jack apartó a Raleigh. Eso que dijiste sobre Sarah no reconociéndome. ¿Realmente lo crees? Los ojos verdes de Raleigh estaban tristes pero honestos. He visto lo que 18 meses de cautiverio le hace a la gente. Mejor escenario, está traumatizada más allá de lo que la terapia pueda arreglar.
Peor caso, hizo una pausa. Peor caso, la han volteado. La han hecho cómplice a cambio de menos tortura. Sucede, Morrison. Gente fuerte se quiebra. No es debilidad. Es naturaleza humana. Tú no te quebraste. No soy humana. ¿Recuerdas? La broma cayó plana. Riley suspiró. Me quebré de maneras diferentes. Cada noche veo sus rostros. 7 personas que se suponía que protegería. 7 fallos. La única razón por la que sigo es la oportunidad de equilibrar ese layer. Salvar a 7 otros. Tal vez los fantasmas finalmente me dejen dormir. Las 0200 llegaron demasiado rápido. La fuerza principal liderada por Jack y Derek golpeó la puerta norte del complejo con todo lo que tenían. Explosiones iluminaron el cielo nocturno. Fuego de armas automáticas, creando una sinfonía mortal. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cientos de combatientes saliendo de barracas, tomando posiciones, devolviendo fuego con precisión perturbadora. Riley se movió a través de la oscuridad hacia la entrada del túnel oculto. Su pequeña forma invisible contra el terreno rocoso. La entrada era exactamente donde las imágenes térmicas habían sugerido. Una formación de cueva natural que había sido extendida artificialmente. Sin guardias. Pensaban que era secreta. Descendió a la oscuridad, sus ojos modificados ajustándose rápidamente. El suero había cambiado más que solo su sangre. Su visión era más aguda, su oído más agudo. Cada paso resonaba con claridad perfecta. A 20 metros adentro, encontró la primera señal de que estaba en el camino correcto. Arañazos en la pared. Código Morse GU7 viva. Alguien de la unidad fantasma había pasado por aquí. El sistema de túneles era más extenso de lo que las imágenes habían mostrado. Múltiples ramales, algunos naturales, algunos tallados. Raleigh siguió los arañazos, cada uno contando parte de una historia. Sarah enferma. David roto. Ayúdanos. A 15 minutos adentro, llegó a una puerta de metal. Cerradura electrónica moderna. Sacó un pequeño dispositivo, herramienta de hackeo de grado militar que debería haber sido imposible para una oficinista de suministros poseer. 30 segundos después, la cerradura hizo clic abriéndose. El corredor más allá estaba iluminado, blanco estéril como un hospital o un laboratorio. Riley se movió rápidamente pero con cuidado, su rifle listo. Sin guardias aquí tampoco, pero cámaras por todas partes. La estaban viendo. Querían que viniera. Encontró el primer cuerpo 3 puertas más abajo. Uno de los miembros de la unidad fantasma, Rodríguez, muerto por días por el aspecto, dejado pudriéndose en su celda. Riley verificó pulso de todos modos, luego siguió. La siguiente celda tenía a Park, vivo, pero catatónico, mirando a nada. Le inyectó un sedante y marcó con un marcador. El equipo de extracción sabría agarrarlo si llegaban tan lejos. 4 celdas más, 4 cuerpos más. Williams, Johnson, Chen, Hayes. El hermano de Derek había estado muerto por semanas, quizás meses. Riley tomó sus placas de identificación, algo para darle a Derek si salía. Entonces oyó voces, voces estadounidenses. Siguió el sonido a una habitación más grande, una instalación médica como en el video. 12 figuras en camas quirúrgicas, pero solo 5 se movían. Sarah Morrison era una de ellas, conectada a 4i. Equipo de monitoreo. Los otros eran los supuestos operativos de la CIA, y de pie sobre ellos estaba un hombre que Raleigh reconoció de fotos de inteligencia antiguas. Hola, sujeto 7, dijo el Dr. Marcus Fitzgerald sin volverse. Justo a tiempo, Fitzgerald había sido el científico principal en el protocolo Avatar, reportado muerto en un accidente de laboratorio hace 3 años. Otra mentira. Se volvió para enfrentarla y Raleigh vio que la mitad de su rostro estaba cicatrizada por quemaduras. He estado esperando que vuelvas a casa. Esto no es casa. Esto es una cámara de tortura. Esto es un laboratorio. Estos sujetos han proporcionado datos invaluables.
Su rechazo al suero nos ha enseñado que salió mal. Y ahora contigo aquí, podemos perfeccionar el proceso. Riley levantó su rifle. Déjalos ir. Son libres de irse en cualquier momento. Pregúntales. Fitzgerald hizo un gesto a los prisioneros conscientes. Díselo, señora Morrison. Dile cómo quieres irte. La cabeza de Sarah se volvió lentamente hacia Riley. Sus ojos estaban vacíos, drogados. No puedo irme. Tengo que quedarme. Tengo que ayudar al programa. Su voz era monótona, robótica. Acondicionamiento, explicó Fitzgerald casualmente. 18 meses es mucho tiempo. Suficiente para remodelar la mente de cualquiera. Ya no son prisioneros. 7. Son voluntarios. El dedo de Riley se apretó en el gatillo, pero oyó pasos detrás de ella. Múltiples contactos. La trampa cerrándose. Sabías que vendría. Por supuesto, eres predecible. 7. Está en tu programación. Proteger, servir, sacrificar. Te hicimos de esa manera. Fitzgerald sacó una tableta. ¿Quieres ver algo interesante? ¿Tu creación? La pantalla mostró imágenes del laboratorio de hace 5 años. Un tanque de crecimiento con una pequeña forma femenina dentro, rodeada de científicos. La forma se veía exactamente como Riley, pero más joven, sin marcas de cicatrices. Crecimiento acelerado, recuerdos implantados, condicionamiento psicológico perfecto. Nunca fuiste una niña. 7. Fuiste de embrión a adulta en 18 meses. Todo lo que recuerdas antes de unirte al ejército es ficción. Nosotros lo escribimos. Riley sintió algo quebrarse dentro de su mente. No rompiéndose, sino cambiando. Si todo es falso, ¿por qué duele tanto? Porque te programamos para sentir dolor. Te hace mejor soldado. El dolor te mantiene alerta. Te mantiene luchando. Fitzgerald se acercó más, pero podemos apagarlo. Una inyección y el temblor se detiene. Los recuerdos se desvanecen. Te conviertes en lo que se suponía que fueras. Perfecta. Los pasos estaban más cerca ahora. 10, quizás 12 combatientes. Riley estaba rodeada, superada en armas. Bajó su rifle ligeramente. ¿Y ellos? Asintió hacia los prisioneros. Fallos. Los desharemos humanamente una vez que hayas acordado regresar al programa. Riley rió entonces, y fue un sonido que hizo que Fitzgerald retrocediera. ¿Crees que vine aquí para salvarlos? Sacó las jeringas que había preparado, no apuntándolas a nadie, pero sosteniéndolas visibles. Suero puro, suficiente para matar a todos en esta habitación en segundos, incluyéndome. Estás faroleando. La autopreservación está codificada en tu ADN. Olvidaste algo cuando me hiciste, dijo Riley. Me basaste en Fantasma Cero, y tenía una característica definitoria que no pudiste remover. Preferiría morir que rendirse. Rompió la primera jeringa contra su cuello, clavando la aguja profundo. El suero entró en su torrente sanguíneo como fuego líquido. Fitzgerald gritó algo, pero Riley no podía oír sobre el rugido en sus oídos. Su visión se volvió roja, luego blanca. El temblor en sus manos se detuvo completamente. Por un momento, claridad perfecta. Sin dolor, sin duda, sin debilidad humana. Era exactamente lo que habían intentado crear, una máquina de matar perfecta. Y en ese momento de perfección, tomó una elección. El rifle subió, disparando en ráfagas precisas. Los combatientes entrando en la habitación cayeron antes de que pudieran reaccionar. Fitzgerald se zambulló detrás de una cama quirúrgica, gritando órdenes. Riley se movió a través de la habitación como la muerte misma. Cada movimiento económico, cada tiro perfecto. El suero la estaba matando. Podía sentir sus órganos empezando a fallar. Pero por estos pocos minutos, era imparable. Llegó a Sarah Morrison, la agarró, levantando a la mujer más grande fácilmente. Jack está aquí, susurró en el oído de Sarah. Tu esposo vino por ti. Algo parpadeó en los ojos drogados de Sarah. Jack.
Equipo rojo, este es Fantasma 7, habló Raleigh en su radio. Paquete asegurado. Múltiples paquetes. Ala médica subnivel 3. Brecha desde la pared sur. Coordenadas siguen. La voz de Jack crepitó de vuelta. Raleigh, estamos acorralados. No podemos llegar. Entonces hagan un agujero, ordenó Raleigh. Agarró otra jeringa, inyectando a Sarah con algo que la hizo jadear y sus ojos aclararse. Compuesto de adrenalina. Tienes 10 minutos antes de que colapses. ¿Puedes caminar? Sarah asintió, confusión y conciencia luchando en su expresión. Riley levantó a 2 supervivientes más, inyectándolos también. Muévanse. Todos se mueven ahora. Fitzgerald intentó correr. Raleigh le disparó en la rodilla, derribándolo. Tú te quedas, dijo. Alguien necesita presenciar el fin del protocolo Avatar. La evacuación fue caos. Riley, su cuerpo quemando desde adentro, lideró a los supervivientes a través de corredores llenos de humo y disparos. La fuerza principal había brechado el complejo. Derek y Jack luchando a través de olas de defensores. Cuando Jack vio a Sarah, se congeló por un latido, luego corrió adelante. Sarah. ¡Oh Dios! Sarah. Su esposa colapsó en sus brazos, sollozando. Humana de nuevo, si solo temporalmente. Riley siguió moviéndose, siguió disparando, despejando un camino. El suero la estaba comiendo viva, pero lo había aceptado. Cada persona que sacaba era una victoria contra sus creadores. Llegaron al punto de extracción. Helicópteros que definitivamente no se suponía que existieran. Pilotos que definitivamente no eran militares activos. Mientras los supervivientes eran cargados, el mismo general Reeve salió de una aeronave. Pensé que no tenías conocimiento de esta misión, señor, dijo Raleigh, sangre ahora corriendo de su nariz y oídos. No lo tengo. No estoy aquí. Esto no está sucediendo. La miró en su forma moribunda. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos, quizás 4. Sube al helicóptero. No. Riley se volvió hacia el complejo. Fitzgerald todavía está vivo. Los datos todavía están intactos. Si no termino esto, solo empezarán de nuevo en otro lugar. Sacó un dispositivo. El interruptor de hombre muerto que le mencioné a Blake. Esto nunca fue sobre la cuenta regresiva. Fue sobre acercarme lo suficiente para subir todo directamente a sus servidores. Cada pieza de datos sobre el protocolo Avatar, sobre la red, sobre los experimentos, todo se está transmitiendo ahora a todos. Medios, gobierno, inteligencia extranjera. El mundo entero sabrá qué hicieron. Reeves agarró su brazo. Has hecho suficiente. Raleigh removió gentilmente su mano. Fui hecha para ser un arma, general. Déjame elegir mi objetivo una última vez. Caminó de vuelta al complejo mientras los helicópteros despegaban. A bordo, Jack sostenía a Sarah mientras ella temblaba por la retirada de adrenalina. Derek apretaba las placas de identificación de su hermano. Los otros supervivientes se sentaban en silencio soqueado. Sus mentes tratando de procesar la libertad después de 18 meses de infierno. La explosión, cuando llegó, fue visible por millas. Todo el complejo colapsó sobre sí mismo, una demolición controlada que dejó nada más que escombros y polvo. Riley había encontrado el autodestruct que Fitzgerald había instalado como seguro y lo había convertido en el pire fúnebre del protocolo Avatar. Pero en el helicóptero, Sarah Morrison de repente jadeó. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña tarjeta de memoria que Raleigh le había deslizado durante el rescate. Me dio esto. Dijo que te dijera, Sarah luchó por recordar a través de la niebla de drogas. Dijo que te dijera que ya no era un fantasma. Que finalmente era real. El vuelo de regreso a territorio amistoso tomó 6 horas. Durante ese tiempo, los datos que Raleigh había subido se extendieron por cada red en el planeta. El protocolo Avatar fue expuesto. La conspiración se deshizo. Warren Blake en custodia intentó hacer tratos, pero no había lugar a donde correr. Docenas de funcionarios en múltiples gobiernos fueron arrestados.
La red colapsó en días. 3 semanas después, realizaron un memorial en Fort Bragg. No solo por Raleigh, sino por toda la unidad fantasma. Los 7 que murieron en la emboscada original, los 5 que murieron en cautiverio, y la que eligió su muerte para salvar al resto. El general Reeves habló sobre sacrificio y honor. Jake Morrison, de pie con Sarah y sus niños, habló sobre redención y elecciones. Derek Hayes habló sobre su hermano y el costo de la secrecía. Pero fue el miembro más joven de la reunión quien dijo lo que todos pensaban. Lisa Chen, la cabo que había estado grabando fallos en el campo ese día, se levantó con un pedazo de papel. Escribí esto cuando Raleigh nos estaba enseñando. Dijo, ser humano no es sobre ADN o nacimiento o si tus recuerdos son reales. Es sobre las elecciones que haces cuando esas elecciones importan. Elige ser más que tu programación, más que tu trauma, más que tu propósito. Elige ser humano, incluso si no lo eres. La ceremonia terminó con una salva de 21 disparos. Mientras el último eco se desvanecía, Sarah Morrison colocó algo en el memorial. Las placas de identificación de Raleigh, las que la identificaban como Fantasma 7. Pero había rayado algo más en el metal. Riley Matthews, humana por elección. Pasaron 6 meses. El complejo de Siria había sido excavado por investigadores internacionales, pero encontraron algo inesperado en el subnivel más profundo, una habitación sellada que había sobrevivido la explosión. Dentro había archivos, documentos físicos que Fitzgerald había guardado como seguro. Entre ellos estaba una carpeta marcada sujeto 8. La fotografía dentro mostraba otro tanque de crecimiento, otra forma desarrollándose. El sello de tiempo era reciente, 3 días antes de la destrucción del complejo. Una nota en la letra de Fitzgerald decía, 7 era defectuosa por su humanidad. 8 será perfecta. La forma en el tanque se veía exactamente como Raleigh Matthews. El coronel David Chan, retirado pero todavía conectado a círculos de inteligencia, recibió esta información a través de canales traseros. Se paró en su estudio, mirando la foto, recordando el sacrificio de Raleigh. Tomó un teléfono seguro y marcó un número que solo 3 personas conocían. No ha terminado, dijo cuando la llamada conectó. El protocolo Avatar tenía un sitio de respaldo. La voz al otro extremo era familiar. Jake Morrison, ahora dirigiendo una firma de seguridad privada dedicada a encontrar y detener programas de soldados mejorados. ¿Dónde? Desconocido. Pero si el sujeto 8 existe, si tuvieron éxito en crear otro, Chen hizo una pausa. Necesitamos encontrarlo antes de que sea activado. Eso la voz de Jack fue aguda. Raleigh nos enseñó mejor que eso. Él o ella, no eso. Cualquiera que esté en ese tanque va a despertar pensando que son humanos. Merecen la misma elección que Raleigh tuvo. Chen asintió, aunque Jack no podía verlo. Tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Vigilamos. Y cuando 8 despierte, nos aseguramos de que sepa la verdad desde el principio. Sin mentiras, sin manipulación, solo elección. Mientras Chen terminaba la llamada, miró por su ventana a Fort Bragg en la distancia. En algún lugar allá afuera, en una instalación que no debería existir, otra Raleigh Matthews estaba creciendo, desarrollándose, siendo programada con recuerdos de una vida que nunca fue. Pero esta vez, había gente esperando, gente que entendía, gente que ofrecería lo que la Raleigh original nunca tuvo. La verdad desde el principio. La guerra contra el protocolo Avatar no había terminado. Había evolucionado, convirtiéndose en algo más complejo que solo detener experimentos. Era sobre definir la humanidad misma, sobre trazar líneas entre lo que la ciencia podía hacer y lo que debería hacer. Riley Matthews había muerto creyendo que era humana a pesar de ser manufacturada. La siguiente pregunta era si la humanidad estaba lista para aceptar que ser humano podría no requerir nacer en absoluto. Jake Morrison se paró en su oficina mirando una foto del memorial de Raleigh. En ella, Sarah estaba con sus niños, viva porque Raleigh eligió ser más que su programación. Derek Hayes estaba allí también, finalmente en paz con la muerte de su hermano. El General Reeves, oficialmente retirado,
pero no oficialmente coordinando la casa de sitios Avatar. Todos unidos por un fantasma que probó que era real al elegir morir por otros. El teléfono sonó. Otro tip. Otro posible avistamiento. Jake lo contestó, listo para continuar la misión que Raleigh había empezado. Porque eso es lo que hacen los humanos. Continúan la lucha incluso cuando el luchador se ha ido. Honran el sacrificio previniendo que otros sean sacrificados. Eligen ser mejores, ser más, ser humanos. Y en algún lugar en un tanque de fluido amniótico artificial, los ojos del sujeto 8 se abrieron por primera vez. Los fantasmas no mueren dos veces, había dicho Raleigh en esos momentos finales, su cuerpo quemando por la sobredosis de suero. Pero quizás eso es lo que nos hace soldados perfectos. Ya estamos muertos, solo. Buscando una tumba significativa. Se equivocó en una cosa. Los fantasmas podían morir dos veces, pero al morir, podían finalmente volverse reales. Y Raleigh Matthews, sujeto 7, clon de un soldado muerto, se había convertido en la persona más real que cualquiera de ellos había conocido. No a través de nacimiento o ADN o recuerdos implantados, sino a través de un solo rasgo humano definitorio. La elección de salvar a otros, incluso cuando costaba todo. Esa elección resonó a través del tiempo como ondas en el agua, tocando vidas de maneras que Raleigh nunca podría haber anticipado. En academias militares a través del país, su historia se convirtió en estudio requerido. No los detalles clasificados, sino la esencia. Un soldado que descubrió que no era humano en el sentido tradicional, sin embargo probó ser más humano que aquellos nacidos naturalmente. Los instructores pausarían en el momento crítico en el relato cuando Raleigh se inyectó con la dosis letal de suero y preguntarían a sus estudiantes qué la hacía humana en ese momento. Su ADN, sus recuerdos o su decisión. La respuesta era siempre la misma, susurrada con el peso de la comprensión, su decisión. Jake Morrison mantenía una foto de ese momento en su escritorio, no de la explosión o el combate, sino de Raleigh cargando a Sarah a través del humo. Su esposa, cuando finalmente pudo hablar sobre esos 18 meses, diría que en su niebla drogada, recordaba a Raleigh susurrando, «Vas a casa. Tus niños necesitan a su madre. Eso es todo lo que importa». Sarah pausaría, luego agregaría sabía que estaba muriendo. El suero ya la estaba destruyendo, pero sonrió cuando lo dijo, como si salvarnos valiera cada segundo de agonía. Derek Hess llevaba las placas de su hermano junto a las suyas. Pero también llevaba algo más. Un pequeño pedazo de papel donde Raleigh había escrito las últimas palabras de David grabadas en su memoria perfecta. Dile a Derek que estaba orgulloso de servir. Había guardado ese recuerdo por 18 meses, cargando el peso solo para darle cierre a un hermano. Eso era humanidad. Derek le diría a cualquiera que preguntara. No nacer, sino elegir ser testigo, recordar, honrar a los caídos incluso cuando olvidar sería más fácil. El general Reeves en su informe final antes del retiro escribió algo que se convertiría en legendario en círculos militares. Gastamos millones desarrollando armas que piensan. El sujeto 7 probó que lo que realmente necesitamos son armas que sienten. Su empatía, manufacturada o no, la hizo más efectiva que cualquier mejora. Entendía el sacrificio porque sentía amor, sentía deber, sentía el peso del fracaso. Esos sentimientos, sin importar su origen, la hicieron imparable. Los científicos que estudiaron los datos recuperados del protocolo Avatar llegaron a una conclusión sorprendente. La efectividad de Raleigh no venía del suero, no de su fisiología mejorada, sino de lo que llamaron conciencia emergente. El desarrollo no programado de emoción genuina y elección moral. Había evolucionado más allá de su diseño, se había convertido en algo que sus creadores nunca intentaron, verdaderamente autónoma, verdaderamente consciente, verdaderamente viva. Y ahora, mientras los ojos del sujeto 8 se abrían en ese tanque distante, mientras la conciencia inundaba otra mente manufacturada, la pregunta colgaba en el aire. ¿Esta nueva entidad haría la misma elección? ¿Elegiría humanidad sobre programación, sacrificio sobre supervivencia, amor sobre lógica? Jake Morrison estaba listo con una respuesta. Una aprendida de la misma Raleigh Matthews.
No importaba que 8 estuviera programado para elegir. Lo que importaba era que 8 tuviera una elección. Porque eso es lo que Raleigh les había enseñado a todos. Que la humanidad no era sobre origen, sino sobre decisión. No sobre nacimiento, sino sobre renacimiento. No sobre ser hecho, sino sobre lo que haces de ti mismo. La elección de salvar a otros, incluso cuando costaba todo. Ese era el regalo de Raleigh al mundo. No sus habilidades mejoradas o sus habilidades de combate, sino la prueba de que la conciencia, la compasión y el coraje podían emergir de cualquier lugar, incluso de un tanque de laboratorio. Se había transformado de propiedad a persona, de arma a guerrera, de fantasma a guardiana, todo a través del poder de la elección. Y en algún lugar en los archivos digitales, su última transmisión se reproducía en repetición para aquellos con autorización para oírla. Elijo ser humana. Elijo amar. Elijo sacrificar. Elijo ser más que la suma de mis partes manufacturadas. Este es Fantasma 7 cerrando. Díganles. Díganles que fui real. Fue más real que la mayoría jamás sería. La elección de salvar a otros incluso cuando costaba todo. Las historias terminan aquí, pero el viaje continúa. Muchas nuevas aventuras te esperan. Y si disfrutaste, por favor toma un momento para dar like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana. Nos vemos en la próxima historia.